Hola, mis buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy bien, Miss, aquí, ansiosa de la clase. Bien, qué bueno. Bien, pues vamos a iniciar entonces con esta sesión. El día de hoy, pues nos vamos a centrar en el tema de ensayo argumentativo y también vamos a dar un repaso del formato APA. Sí, Miss, está bien. Aquí tenemos el plan de la sesión. En primer lugar, pues vamos a ver en qué consiste el ensayo como texto argumentativo. Vamos a ir revisando en conjunto cómo se da el proceso de escritura. Recordar que llevamos a cabo una serie de etapas para el proceso de escritura. Vamos a revisar cómo se hace la delimitación de un tema. Recordar que también en investigación se lleva a cabo la delimitación de un tema como paso dentro de la investigación. Nos vamos a dar cuenta de que es fundamental. Vamos a dar un repaso de APA, sí, recordar las citas y las referencias en APA y finalmente pues vamos a dejar un espacio para que puedan compartir sus dudas los alumnos que vayan integrándose y en este caso pues también su compañera Elizabeth. Aquí tenemos esta primera parte acerca de lo que es un texto académico. El texto académico es una producción escrita en el ámbito de la educación superior, de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico todas aquellas publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por ser claro, por ser objetivo, por ser preciso, y desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. De aquí que sería importante, sí, que cuando nosotros apenas iniciamos en la enseñanza o también en el aprendizaje de ciertas disciplinas, pues estemos revisando constantemente glosarios y terminología para que de esta forma no sea tan complejo el texto al cual nos vamos a enfrentar. De hecho, es una de las complejidades que encuentra el estudiante recién ingresa a una institución universitaria, que le cuesta un poco de trabajo precisamente leer algunos textos debido precisamente a esta dificultad de la terminología. Son textos que seguramente pues van a estar llenos o plagados de una terminología que tiene que ver con el área en el cual se está desarrollando ese texto escrito. La estructura que presenta todo trabajo académico estaría la presentación donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla, el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Todos los textos académicos deben contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen un apartado con anexos. Hay diferentes tipos de texto. Vamos a encontrar el texto expositivo o informativo. Exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas e informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Un claro ejemplo, sí, de lo que sería un texto expositivo o un discurso expositivo sería el discurso de un docente. Encontramos que trata de explicar un tema, da algunos ejemplos, compara con la vida cotidiana para que de esta forma al estudiante pues se le haga un tanto menos complejo, si el poder comprender algún tipo de tema. Da algunos ejemplos, encontramos que también explica por medio de diapositivas, se apoya en el pizarrón, incluso en algunos dibujos o láminas, y a partir de ello pues va desarrollando esta explicación.
Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo, que sería la definición que encontramos en una enciclopedia. También hace uso de elementos paralingüísticos, es decir, elementos del paratexto, como por ejemplo fotografías, imágenes, que están apoyando precisamente la explicación de ese tema. Aquí tenemos nuevamente las características. Son objetivos, son claros, son precisos, son coherentes y con información documentada. Presentan una estructura lógica y objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal. Los elementos del paratexto, títulos, fotos, ilustraciones, índice, bibliografía, ofrecen más información para comprender mejor el contenido del texto. Acá tenemos una clasificación de los textos argumentativos. Los vamos a encontrar en diferentes ámbitos o esferas sociales. Estaría, por ejemplo, el ámbito académico. Aquí podríamos encontrar algún tipo de ensayo, una ponencia, una monografía, un examen, cuando te piden que no únicamente debes de dar respuestas, sino que debes de argumentar tus respuestas, pues te vas a dar cuenta de que ya es un tanto más complejo. También encontramos el ámbito periodístico, estaría el artículo de opinión, editorial crítica, la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Estaría dentro del ámbito jurídico la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación, entre muchos otros, y discursos y también textos que se utilizan dentro del ámbito jurídico. De hecho, encontramos que en algunas escuelas de Derecho y Ciencias Sociales, pues llevan alguna materia vinculada precisamente con el uso de la argumentación, e incluso también dentro del ámbito publicitario encontramos que muchos de los anuncios, avisos, afiches, folletos, etcétera, pues tienen esta finalidad persuasiva, de convencimiento, y por lo tanto los podremos considerar también de tipo argumentativo. Aquí tenemos algunas definiciones acerca del ensayo. De acuerdo a la RAE, sería un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Entonces, en esta última definición vamos a encontrar precisamente la definición del ensayo argumentativo. Dentro del ensayo argumentativo, pues vamos a encontrar como característica el tema controversial. Controversial quiere decir que vamos a encontrar diferentes posturas con respecto a ese tema. No quiere decir que una postura sea mejor que la otra o que una sea incorrecta y la otra sea correcta, sino que más bien cada quien va a determinar su propia postura y a partir de ello vamos a encontrar una serie de argumentos con los cuales van a tratar de convencernos de que esa postura pues es la ideal, ¿no? Aquí encontramos algunas ideas: redes sociales, comunicación o incomunicación social, y lo vamos a dejar como pregunta. Alimentos orgánicos más sanos o más caros, agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. Y bueno, aquí encontramos que, por ejemplo, en la primera de redes sociales, de comunicación o en comunicación social, sabemos que a partir de las redes sociales, pues nosotros podemos encontrar diferente información, podemos estar constantemente comunicándonos con otras personas. Sin embargo, pues nos podemos dar cuenta también que incluso cuando vamos a algún restaurante y estamos viendo alguna familia, a lo mejor el papá está trabajando en su computadora, los chicos o los jóvenes están con su celular, la mamá pues también está en sus redes sociales, y nos vamos a dar cuenta de que entre ellos no se comunican, ¿no? Entonces, pues aquí nos podemos preguntar si realmente está acercándolos, si en este caso las redes sociales los acerca a una comunicación entre ellos o más bien nos está alejando. Los alimentos orgánicos, en primer lugar, pues hay que preguntarnos qué es un alimento orgánico.
es aquel que a lo mejor nos venden en un supermercado y que resulta efectivamente más caro, o sería aquel que a lo mejor nos vende pues un campesino, un agricultor, de mano en mano, y que a partir de ello pues vamos a encontrar un alimento que es pues más natural, ¿no? Agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud, sobre todo en aquellos países en donde se puede tomar agua del grifo, pues podemos ahí encontrar esta idea acerca de por qué siguen tomando agua embotellada, pues porque tienen todo el acceso, ¿no?, a poder tomar agua del grifo. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué lo siguen haciendo cuando, bueno, no hay ninguna necesidad al respecto? Incluso hay algunas aguas embotelladas que, como sabemos, tienen una gran cantidad de sales y en lugar de hacernos un bien, pues resulta algo negativo. El texto argumentativo, pues sabemos que la argumentación es una forma de expresión mediante la cual se presentan opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. El tipo de relación existente entre las ideas de una argumentación puede ser, por ejemplo, de causa-consecuencia, de consecuencia-causa, de definición ejemplo o de problema consecuencia, etcétera. Aquí tenemos algunos elementos de la argumentación. Estaría la tesis o hipótesis, que es el punto de vista que se tiene sobre un tema. Es el punto de partida en una argumentación, no necesariamente verdadera y puede ser debatible. Alguien podría decir lo siguiente: Ana no debería de beber alcohol, y a lo mejor lo podemos dejar simplemente en una opinión, ¿sí? Y cuando lo dejo en una opinión, pues no necesito dar mayor información, ¿sí? No necesito dar algún tipo de argumento, sino que simplemente lo podemos dejar como una opinión. Sin embargo, si yo quiero argumentar como tal y convencer a la persona, incluso acá podría empezar con una premisa. Una premisa es una afirmación mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. Ana está embarazada. Entonces, pues ya no se trata de cualquier información, sino que aquí ya estoy empezando a defender un punto de vista. Garantía es el vínculo que une la tesis con las premisas, es decir, explica las razones que avalan la tesis. Una mujer embarazada debe de cuidar su alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. El respaldo son los elementos o información que apoyan a la garantía. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Es decir, que ya no se trata únicamente sí de cualquier tipo de información, sino que en este caso ya estoy dando información que puedo encontrar en un libro, puedo encontrar en algún artículo de investigación, y por lo tanto pues ya estoy respaldando como tal sí esta información. Es decir, que ya la estoy sustentando, la estoy fundamentando por medio de alguna fuente. En este caso también se utilizan datos duros, es decir, porcentajes. Cuando yo digo el 80% de los hijos de madres de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer, pues aquí ya estoy dando como tal un dato duro. ¿Qué sería el modelo de Toulmin? Es un modelo que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestro ensayo argumentativo dentro de este curso. Se trata de un modelo argumentativo moderno. Obviamente, estos modelos argumentativos pues no son algo nuevo, surgen a partir precisamente del modelo que propone Aristóteles. La argumentación sirve para desarrollar temas que se prestan a controversia, y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector mediante un razonamiento. Aristóteles considera dos partes necesarias del texto argumentativo:
sería la premisa y la prueba o evidencia. Existen otros modelos modernos que van a reconstituir al modelo aristotélico como el de Toulmin. Toulmin fue un matemático que enseñó en universidades americanas. Su trabajo más ampliamente citado fue el de los usos de la argumentación, en el cual estableció un modelo de argumentación que consta de 6 partes. Aquí encontramos los elementos del modelo argumentativo de Toulmin. En primer lugar, pues estaría la evidencia, que serían los datos y las bases. También estaría la opinión. Estaríamos hablando de la tesis, la conclusión, la afirmación. La pregunta que tendría que hacerme es, ¿qué voy a defender? El cualificador modal que indica la certeza o la probabilidad de la opinión. Algunos modificadores modales son quizás, seguramente, probablemente, la mayoría, tal vez, afirmativamente, posiblemente. La garantía, que sería la justificación o regla general. Aquí la pregunta es, ¿por qué sostengo dicha tesis? El respaldo, que son los datos que apoyan la garantía. La pregunta que tendría que hacerme es, ¿en qué me apoyo para sostener mi garantía? En bibliografía, en autoridades, en experiencias personales, en sentido común. La limitación, que serían las posibles objeciones y alcances de la opinión. Aquí podríamos estar hablando de la conclusión o afirmación o refutación, es decir, contemplar la contraargumentación. Entonces, son los elementos del modelo argumentativo de Toulmin. Cuando nosotros estemos ya revisando el modelo argumentativo de Toulmin, vamos a estar utilizando un ejercicio a partir del cual nosotros vamos a ir contestando cada uno de estos elementos. Entonces, aquí a lo mejor los vemos un tanto complejos, sí, los vemos un tanto inentendibles, pero cuando estemos realizando el ejercicio se van a dar cuenta de que es bastante sencilla su aplicación. Entonces, el ensayo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Estaríamos hablando que tiene una introducción, que tiene un desarrollo y también una conclusión. Obviamente, al ser un texto argumentativo y al ser un texto que debe de estar bien sustentado, bien fundamentado, pues vamos a colocar al final también las referencias. Las citas las vamos a colocar dentro del desarrollo del texto escrito. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. El desarrollo contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales van a ir acompañadas de citas, ejemplos, pruebas, etcétera, y lograrán sustentar la tesis principal del ensayo. La conclusión permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y permite que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poder comprobarla o desaprobar a partir del proceso argumentativo. Una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Entonces, siempre que vamos a realizar algún tipo de redacción, algún tipo de texto escrito, es muy importante hacer en primer lugar, sí, esta etapa de preescritura en la cual nosotros vamos a ir organizando nuestras ideas antes de empezar a escribir un texto. Por ello vamos a hablar en primer lugar de lo que sería la delimitación.
Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación. Alguien podría decir, pues yo voy a hacer un ensayo acerca de educación, pero este ensayo pues puede ser seguramente muy extenso, porque nos podemos dar cuenta de que se tendría que estar utilizando una gran cantidad de temas o subtemas. Entonces, vamos a estar delimitando, por ejemplo, de educación, un tema que a mí me interesa, pues sería evaluación educativa. Entonces, puedo hacer, sí, algún tipo de tema vinculado con evaluación educativa y puedo decir que en evaluación sumatoria se deben incluir la calificación de diferentes actores educativos. Puede ser más precisa y entonces decir que la integración de la evaluación docente, parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral, pues puede realizarse a partir precisamente de esta idea, pues un ensayo pues mucho más preciso y mucho más concreto que cuando simplemente hablaba de educación en general. Entonces puedo ir siendo más concreta así conforme voy avanzando, sí, en esta delimitación del ensayo. Esta parte de la delimitación en ocasiones no se considera durante investigaciones, por ejemplo, durante la elaboración de alguna tesis, y por ello en ocasiones encontramos tesis que son muy extensas y que tienen una gran cantidad de información, o incluso tesistas que se pueden pasar años, sí, porque precisamente se pasan, sí, por alto esta etapa de la delimitación del tema. Una vez que ya tengo en mente, sí, cuáles son las dimensiones precisas del trabajo a partir de la delimitación del tema, pues voy a hacer un esquema de trabajo. Un esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tengo un ejemplo de un esquema. Aquí voy a ir colocando cada uno de los temas y subtemas. Obviamente, pues empiezo a darles un orden, para ellos los empiezo a enumerar, ¿sí? Y de esta forma, pues empiezo también a organizar las ideas que tengo con respecto al tema. De hecho, se puede considerar también como una especie de estrategia didáctica que puedo utilizar cuando realmente no sé cómo iniciar un tema. Sí, en ocasiones hay el llamado miedo a la hoja en blanco, en donde pues no sabemos cómo iniciar los textos escritos, y a partir de esta organización es como yo puedo organizar mejor mis ideas al respecto de un tema de investigación o cuando estoy haciendo cualquier tipo de redacción. Incluso hay algunos docentes, algunos asesores que no nos explicamos muy bien cuando estamos tratando de definir algún trabajo final, ¿no? Cuando deben de entregar algún trabajo final por escrito, y cuando ustedes hacen un esquema de trabajo, antes de que les digan que a lo mejor está mal su trabajo escrito, pues podrían entregar su esquema, les hacen revisiones dentro del esquema, a lo mejor les señalan también la estructura que van a seguir dentro de este trabajo. A partir de ello, pues ya pueden ir más a la segura cuando elaboran un trabajo escrito. Ya teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. La lectura crítica implica una reflexión e interpretación, y su resultado es esencial, ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que van a pasar a fichas de contenido o fichas de trabajo.
Dentro de estas fichas de trabajo, de contenido, podemos colocar las ideas pues, más importantes vinculadas con nuestro ensayo. Cuando se trata de un libro que es de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias y de aquellas que no sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas para llamar la atención sobre ciertas ideas. Y también vamos a colocar dentro de este ensayo las referencias. Sabemos que APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando a mí me piden las referencias y de un texto, en primer lugar me debo de dar cuenta, pues, qué tipo de fuentes sí estoy utilizando. Si mi fuente es un libro, los datos que voy a colocar sería el apellido paterno del autor, seguido de la inicial de su primer nombre. Entonces, por eso estoy colocando Casani, D punto, D se refiere a Daniel, que sería el primer nombre del autor. Después, el año de publicación, entre paréntesis, el título del libro. Como se trata de un dato importante, el título del libro lo voy a colocar en cursivas y al final el nombre de la editorial. Estos serían como los datos básicos y de una fuente cuando la voy a colocar como referencia y cuando se trata de una fuente que es un libro. Podría tener otros datos como por ejemplo el número de edición. El número de edición se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, pues no colocamos este dato. Y también estaría el número de volumen que se colocaría después del título del libro entre paréntesis. Obras con dos autores. Si tengo dos autores, pues los voy a unir por medio de la conjunción y entonces voy a colocar el apellido paterno, sí, de los autores, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del texto. Recordar que al ser un libro se va a colocar en cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Un dato que ya no se coloca sería el lugar de publicación. Ese dato ya no lo vamos a incluir, sí, dentro de la séptima edición de APA. 3 autores o más. En la referencia, recordar que se colocan hasta 20 autores, entonces casi nos están diciendo que debemos de colocar a cada uno de los autores dentro de la referencia. Vamos a indicar a cada uno de los autores separados por medios de punto y coma. Cuando se tratan de varios autores, al llegar al último autor, pues lo vamos a colocar por medio de la conjunción y después el año de publicación entre paréntesis, el título del texto en cursiva y al final el nombre de la editorial. Obras sin fecha, cuando no tengo la fecha exacta o de hecho no aparece la fecha, sí, dentro de la publicación o dentro de la fuente, pues voy a colocar ese punto F punto que se refiere a sin fecha. También obras con un mismo autor y año, podría darse este tipo de ejemplo en el cual pues está coincidiendo el mismo autor con obras que son diferentes, pero que coinciden con el mismo año. Entonces tendré que colocar las letras del abecedario para hacer la diferenciación entre cada una de estas fuentes. Por ejemplo, 1895A, 1895B, y así sucesivamente si se va repitiendo este tipo de caso, ¿no? Obviamente cuando se trata de la referencia, pues me doy cuenta de que se trata de diferentes textos, pero cuando estoy escribiendo la cita, escribo Lombroso 1895, página 3, pues ahí ya no me doy cuenta de cuál sería la obra, si la primera o la segunda, ¿no? Entonces, por eso es importante colocar las diferentes letras del abecedario para que se logre ver la diferencia desde las citas.
De una tesis, acá tendría un ejemplo, sí, de referencia. Voy a colocar nuevamente lo que sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, entre paréntesis, el título de la tesis. Después coloco entre paréntesis el grado de la tesis, si es una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, si ha sido no publicada, y también la universidad o la ubicación. Estaría también en un video, puedo colocar la información de un video, por ejemplo, de YouTube. Acá tengo un ejemplo de un organismo que pertenece a una biblioteca de una universidad. Entonces se llama Biblioinstrucción. Lo vamos a colocar como autor, sí, de este video. Voy a indicar el año de publicación. Recordar que cuando tengo otros datos, sí, dentro de lo que sería el año de publicación, por ejemplo, el día, el mes, tendré que colocar en primer lugar el año de publicación, después el título del texto y finalmente la URL en donde está ubicado este video, ¿no? Entonces, así es como se colocaría, sí, esta información. Si tuviera, por ejemplo, el dato del autor, entonces nuevamente se colocaría por medio del apellido paterno del autor, seguido de coma y la inicial de su primer nombre, ¿no? Tal y como se hace en las otras fuentes, también dentro de los videos estaría colocando la misma información del autor. Acá tengo un ejemplo de una revista. Voy a colocar nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de las iniciales de su primer nombre. Cuando tengo un nombre compuesto, por ejemplo, María Teresa, ¿no? M.T. O cuando tengo un primer nombre, por ejemplo, José Luis, sí, que podría ser compuesto, pues tendría que estar colocando las iniciales de ese primer nombre compuesto, ¿no? El año de publicación, entre paréntesis, el título del artículo, el número de volumen y también otros datos, como por ejemplo el número de la edición que se coloca entre paréntesis y el número de las páginas. Si tengo el nombre de la revista, este dato se va a colocar en cursivas. Recordar que cuando se trata del nombre de la revista o del nombre del periódico, lo voy a colocar en cursivas o itálicas para darle precisamente un énfasis a esta información. Acá tengo un ejemplo de un artículo de periódico. Nuevamente voy a indicar el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, la fecha mostrada en la publicación o el año de publicación, el título del artículo, el nombre del periódico que voy a colocar en cursivas y los números de páginas, ¿no? En este caso, como corresponda a la sección A, de la sección A a la página 16, lo estoy colocando de esta forma. Documento en línea, pues en general voy a colocar lo que sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, o si no hay como tal un año de publicación, una fecha de revisión, ¿sí? También el título del trabajo, en este caso, pues estaría también el número de revista, que voy a colocar entre paréntesis y al final la URL. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor o por medio del primer autor en caso de que sean varios. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De referencias. Si tuviera a un autor cuyo primer apellido, pues sería Aguilar, lo voy a colocar al inicio, sí, de esta lista de referencias. Si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco al final de mi lista de referencias, ¿no? Entonces los voy a ordenar
precisamente pues para que de esta forma cuando estén buscándolos como consulta de fuente de referencias, pues sea mucho más fácil el acceso a esta información, ¿sí? Entonces los voy a presentar de forma ordenada, también para que se note esta correspondencia entre las citas y las referencias, ¿no? Recordar también esta idea de que cuando estoy redactando mi texto escrito, al final, pues deben de quedar esta correspondencia entre las citas y las referencias en cuanto al mismo número de citas y el mismo número de referencias. En ocasiones, pues se me suele olvidar, ¿no? Algún tipo de referencia al final y ya no la coloco, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos porque en ocasiones, incluso cuando se nos olvida una referencia, pues alguien lo podría, sobre todo en investigación, alguien lo podría pues denominar como plagio, ¿no? Simplemente porque se me olvidó alguna referencia, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos al respecto, sobre todo cuando hacemos algún tipo de investigación. Las citas, encontramos las citas textuales cortas de 4 líneas o menos, estaríamos hablando de unas 40 palabras, que pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas. Y las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Entonces son diferentes tipos de citas, las citas textuales cortas, las citas largas. Recordar que cuando se trata de una cita textual corta, pues voy a indicarla entre comillas dobles, ¿sí? Señalo la parte, sí, que voy a citar y ya después al final podría indicar los datos de la fuente por medio de una cita parentética. ¿Por qué se le llama cita parentética? Pues porque voy a colocar entre paréntesis los datos de la fuente. Los datos de la fuente que voy a señalar sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y también el número de página o de párrafo. Señalo también el número de párrafo porque en ocasiones como tal, pues puedo encontrar algún PDF o puedo encontrar, obviamente si utilizo una página web, pues ahí ya sé que no está paginado como tal la información. Entonces tendría que enumerar cada uno de los párrafos e indicar el número de párrafo en donde está la información que yo estoy citando, ¿sí? Entonces así es como se colocaría dentro de una página web la información, ¿no? Escribo par y el número de párrafo de donde se sacó la información. Acá está una cita textual larga. Voy a indicar el apellido paterno del autor, seguido de et al, que significa y otros. Como aquí encontramos más de 2 autores, entonces voy a colocar et al para colocar, sí, en este caso, esta idea de que vamos a encontrar a otros autores además de Anguiano. Vamos a señalar el año de publicación, la fecha de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte, dejo un espacio o sangría y empiezo a escribir como tal la cita textual larga. Al final de la cita textual voy a indicar la página, sí, o el párrafo de donde se sacó esta información. Recordar que como son citas textuales, pues voy a hacer una copia así como tal de la información, no voy a cambiar ninguna palabra, ninguna idea, sino que simplemente se trata de hacer una cita textual y por lo tanto es una transcripción, sí, de la parte original de un texto, ¿no? Entonces, pues así es como voy a colocar la cita textual, a diferencia de la cita parafraseada. En la cita parafraseada, aquí ya estoy explicando con mis propias palabras la información. De hecho, podríamos imaginarnos que en un texto de divulgación científica, pues voy a encontrar una gran cantidad de información parafraseada. ¿Por qué? Porque tal vez el investigador lo que está haciendo es tratar de darnos definiciones mucho más sencillas o explicarnos algunos procedimientos científicos de una forma mucho más fácil.
Entonces, por eso utiliza una gran cantidad de información parafraseada para que lo podamos entender mejor. Entonces, aquí estaría la importancia de las citas parafraseadas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita parafraseada. Vamos a colocar nuevamente el apellido paterno de cada uno de los autores, el año de publicación entre paréntesis. Voy a parafrasear la información. En este caso, como se trata de una paráfrasis, pues no voy a colocarlo entre comillas dobles. Y en este caso, pues no voy a indicar el número de página o de párrafo, simplemente pues porque no estoy haciendo una cita de una página en específico, sino que estoy parafraseando la información de todo el libro, ¿no? Entonces, cuando se trata de este tipo de paráfrasis, pues no voy a colocar pues cada una de las páginas, ¿no? Entonces, aquí estaríamos eliminando ese tipo de número, ¿no? Al final, a diferencia de cuando se trata de una cita textual larga o corta, en la cual sí es necesario colocar al final el número de página o el número de párrafo, como encontramos en esta cita textual larga. Entonces, ahí estarían los ejemplos de citas. Recordar que en una etapa de posescritura ya vimos la etapa de preescritura, cuando apenas estoy organizando mis ideas. También está la etapa de escritura, cuando ya empiezo a redactar, pero hay una etapa también de posescritura, en la cual yo puedo estar verificando errores ortográficos, los signos de puntuación, puedo estar revisando las grafías, las muletillas, etcétera. Puedo estar haciendo una serie de mejoras antes de llegar a una versión final de un texto. También podría estar revisando los márgenes, si los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete, si está correcta la estructura del ensayo, es decir, si hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Aquí la sugerencia es que revisen en internet o hagan una búsqueda acerca de listas de conectores y les van a salir una gran cantidad, sí, de palabras, de listas de conectores, en donde podemos hacer uso, sí, de diferentes conectores. En ocasiones únicamente nos llegamos a casar con algunos tipos de conectores y lo repetimos constantemente cuando hay una gran cantidad de conectores que podemos ir intercambiando. Y también existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector. Entonces voy a hacer una revisión de cada uno de estos elementos y antes de entregar mi texto escrito final o la versión final de mi trabajo escrito. Siempre es importante pues llegar a esta etapa de posescritura. En ocasiones pues es tan rápido, ¿no? El tiempo con el que debo de entregar los trabajos escritos que me salto esta etapa de posescritura y nos vamos a dar cuenta de que también es fundamental para mejorar los textos. Pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda con respecto a los temas que hemos estado hablando o si tengan alguna pregunta con respecto a alguna actividad en específico. No sé si habrá quedado alguna duda con respecto de APA. Entonces, aquí les voy a pedir a sus compañeras, a Ana Karen, a Elizabeth, a Patti, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no tienen micrófono, yo puedo leer sin ningún problema la información para que se pueda compartir. Es solamente la duda de si esta información que nos muestra de APA, bueno, no sé si ya está, ay, perdón, no sé si ya está incluida en la semana que recién se activó, no la vi bueno, a menos que no me haya fijado bien, pero no la vi en la de la semana pasada. Ah, sí, la podemos, les puedo prestar o enviar también la información de APA
De hecho, hay un manual que vamos a estar utilizando de APA, en donde vamos a encontrar la información de las citas y las referencias. Y también puedo subir la diapositiva, ¿no? Si les puede Sí, resultar útil para que tengan la diapositiva además de esta grabación. sí, porque, bueno, en mi caso, cuando hice puse las referencias en la actividad, bueno, me hizo ahí la observación de que yo puse una referencia, de internet, de un documento internet, y le había puesto la parte de obtenido de y ya la página de internet, y me hacía esa observación que actualmente ya no se pone la frase obtenido de. Y Entonces ya ahí, no. por ejemplo, sí, ya desconocía esa actualización, la verdad no la conocía. Digo, entonces vi ahorita en lo que nos explicó que hay otras diferencias también que no conocía en las nuevas actualizaciones del APA, entonces sí me interesaría tener como lo más actual. Sí, claro que sí. Sí, Gracias. sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Parece que ya no hay dudas. Sí, Miss, yo, Adelante. gracias. Por ejemplo, nada más va las referencias en formato APA o todo el formato del, del ensayo o todo el formato que hacemos. Ahí yo tengo duda, me confundo. Para mí APA es nuevo, le soy sincera, y no, pues no lo sé utilizar muy bien. Apenas ahorita estaba empezando en la semana anterior a buscar cómo se hace, se ponen los formatos, o sea, cómo trabajar con él. Sí, claro que sí. A partir del manual, yo digo que ahí va a quedar clarificada mejor la información, porque ahí encuentras diferentes ejemplos, ¿sí? O a partir también de lo que sería, pues, este uso que vamos a hacer de las referencias, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto en este momento, porque vamos a estar yendo poco a poco, ¿no? En la revisión también o aplicación de APA. Dentro de la primera asignatura de métodos, ahí no vieron APA. Y Sí, sí, bueno, en la mía sí fue muy general, pero lo que le decía yo creo que no era la versión como tan actualizada. Ah, ok. Ujú, sí. Sí, yo vamos a no, encontrar la algunas diferencias con respecto a la sexta edición. Sí, serían mínimas. Yo digo que dentro de las referencias, pues no ha cambiado mucho, aunque sí vamos a encontrar que son menos datos los que se van colocando con respecto a las diferentes ediciones que encontramos de APA. Sí, yo recuerdo que cuando estudiaba ya hace varios años en la universidad, encontraba ahí una gran cantidad de datos que se debería de colocar dentro de la referencia y ahora son menos, ¿sí? Ahora se ha ido achicando, sí es más pequeñita esta referencia en comparación con la gran cantidad de texto que teníamos que colocar en antaño. Bien, sí, les voy a pasar la información del manual para que quede mucho más clara la información, para que tengan ejemplos y pues de cómo se coloca la referencia, de cómo se coloca también la cita. Entonces, este manual que tengo que sería de la Universidad Javeriana, es bastante sencillo, sí, y pues sería el más idóneo porque está muy apegado a lo que sería la versión en inglés de APA. Entonces, pues también es importante, ¿no? El seguir un manual que esté pues apegado a esta versión del original texto, sí, que encontramos en la actualidad. Entonces sería la séptima edición la que vamos a utilizar. Recordar que ya no vamos a estar utilizando en este caso el obtenido de, recuperado de, también el lugar de publicación y en cuanto a las citas, pues ahí no encontramos muchas diferencias. Ahí encontramos que, por ejemplo, pues esta parte del et al, ¿no? Que sería ahí
a lo mejor de lo más nuevo, pero que en ocasiones pues nos ayuda pues a entender un poco mejor, ¿no? La información que nosotros estamos utilizando de otras fuentes. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Hola, maestra, buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. yo sabe que aquí en mi computadora, o bueno, eso a lo mejor eso es lo que le pasa a mis compañeras, que bueno, yo en la computadora tengo sexta edición. Entonces Ah, ujú. yo estoy trabajando con la aplicación de Bitguru. Entonces ahí esa página, nada más nos da a insertar lo que son los datos y en automático ya nos pasaría lo que es el formato APA. Entonces, no sé si les puede ayudar eso. Y nada más, bueno, y otra duda tenía de acuerdo a su comentario, a su retroalimentación de usted que me pone cómo colocar un título, ya que no tenía nombre de autor, tenía yo que colocar el título del texto. Ah, sí, sí, Sí. cuando no tienen autor dentro de un texto, entonces van a colocar en primer lugar el título del texto, en lugar de los datos del autor dentro de la referencia. Mm, no lo entiendo. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a ver alguna referencia Ujú. dentro de los ejemplos que vimos. A ver, acá estamos con las citas. Acá estaría Ahí. esta referencia. Entonces, cuando no tienes el dato del autor, por Ajá. ejemplo, no tendrías a Gómez, no tendrías a Beristain, entonces vas a colocar en primer lugar el título del texto. Es decir, si tuviéramos a este diccionario de retórica y poética sin autor, vamos a colocar en primer lugar, sí, Diccionario de Retórica y Poética, 1992, por Rúa, ¿no? Serían los datos que yo voy a colocar, si es que no Ujú. tuviera yo autor. Ah, muy bien. Sí, entonces Y, eso es lo que estaba señalando, que cuando no tienen algún autor marcado dentro de la fuente, entonces van a colocar en primer lugar el título del texto, ¿sí? muy bien. Ujú. ¿Sí? Y si Sí. no tienen, por ejemplo, fecha, van a escribir S.F. que se refiere a sin fecha, Ujú. Muy bien. ¿sí? Ujú. Bien, muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Yo me quedé con una duda. Sí, Cuando nos solicitó el esquema, yo lo interpreté también como un mapa conceptual, pero ya revisando la retroalimentación que nos dio con las diapositivas, o sea, como tal, sí se relacionan, pero el esquema que nos planteó, bueno, a mi punto de vista, se me hace como un índice sí, o se sí, parece a un índice. así es. Esa es mi duda. ¿Tiene relación o es muy aparte, muy independiente del mapa conceptual? De hecho, cuando nosotros hablamos de un esquema de trabajo, sí, la idea es que sea después el índice de tu trabajo final. ¿Sí? Por ejemplo, en investigación se hacen estos esquemas y ya después al final, conforme vas avanzando en la investigación, vas ahí pues mejorando, ¿no? Tu esquema, vas colocando diferentes ideas, una organización mejor, hasta que finalmente se convierte en el índice del trabajo final. Entonces, así pues ya tienes tu índice al final, ¿no? De tu trabajo, de tu ensayo, de tu investigación. Pero pues también se podría utilizar un mapa conceptual
porque si se trata de organizar las ideas, pues yo creo que también se puede utilizar pues un mapa conceptual o incluso un mapa mental, ¿no? Un cuadro sinóptico también se podría utilizar para poder organizar mejor las ideas. Entonces, si el objetivo es organizar las ideas, yo creo que no hay ningún problema de utilizar algún tipo de organizador gráfico. Ah, ok, gracias, Miss, es que me había quedado duda. Y otra. Bueno, conforme vayamos avanzando, usted nos va a indicar cómo va a ir, si em, al principio o al final el índice. Sí, así es, ustedes se van a dar cuenta que conforme vayan avanzando, pues van a ir modificando algunos temas, algunos subtemas, y seguramente pues va a ir cambiando este esquema. Aquí no es necesario tener como tal un índice dentro del trabajo escrito, porque se van a dar cuenta de que es un texto un tanto más breve que algunos otros ensayos. Sí hay ensayos que son muy extensos, ¿no? Ensayos que son de 40 páginas, ¿no? O mucho más páginas, pero en este caso vamos a hacer un ensayo breve, ¿no? Aquí lo que me interesa es que en lugar de extensión, pues nos centremos en lo que es la argumentación, ¿sí? Y para ello, pues vamos a estar utilizando el modelo argumentativo de Turing para poder hacer hacer el rescate de algunos elementos argumentativos. Como ya vimos, los elementos argumentativos a base del rescate de los mismos, pero bueno, esto ya sería conforme vayamos avanzando en el curso. Vamos a estar utilizando algunos formatitos para poder estar utilizando cada uno de estos elementos y de esta forma pues sea mucho más fácil avanzar. Entonces, pues así es como vamos a estar trabajando. Gracias, Miss. Sí, de nada. Bien, pues me parece que ya no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bien, pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Les agradezco porque en ocasiones es un tanto complejo, ¿no? El ponernos de acuerdo para poder, realizar este tipo de sesiones. Sin embargo, pues les agradezco, chicas, por estar dentro de la sesión. Elizabeth, Patty, Ana Karen, muchas gracias por estar compartiendo dentro de la misma. Espero que en la siguiente sesión también nos acompañen, ¿sí? Vamos a hacer una sesión acerca de alfabetización informacional, que también sería otro tipo de tema que nos va a ayudar bastante para hacer la búsqueda de información en Internet, ¿no? Entonces, pues ahí está más o menos la información que vamos a estar compartiendo en la siguiente sesión virtual. Se las voy a dejar también por medio de votación, ¿sí? Para que nuevamente ustedes puedan seleccionar pues la fecha, ¿no? Y el horario también que mejor les convenga. Pues que tengan una bonita noche, que descansen. Disculpe, Miss, Gracias. esa era mi pequeña duda. Yo sugeriría que, por ejemplo, la sesión fuera el martes o miércoles, ya que tengamos una idea acerca de lo de la semana, ¿no? A trabajar. Sí, Y si claro que tenemos sí. dudas, ya las planteamos durante la clase para así tener toda la semana y trabajar en el trabajo o en la tarea que tengamos. Porque el lunes a mí se me hace un poco más difícil porque pues no he entrado a la semana, no he checado nada, no tengo ni idea y podríamos retroalimentar en la clase con usted. Ah, claro que Entonces yo sí. sugiero que sea un martes o miércoles, Bien, muy bien. Sí, sí, se pero no sé podría la hacer también de opinión de esa las forma. demás. Sí, apoyo tu opinión, Pati. Muy bien. Bien, Patti, Elizabeth, claro que sí. Eso Entonces se sería va a todo. ser tomado en cuenta. Bien, que descansen, que tengan una bonita noche. Gracias. Hasta Igualmente, luego. Todos. adiós, Eli. Adiós, Pati.